Le empezó a gritar al pastor, pastor, pastor. Y yo dije, quizás mi abuelita quiere contar el testimonio de las palomitas. Pastor, pastor, aquí están 5 niños que quieren pasar a cantar. Y yo la vuelvo. Y mire, hermano, y usted sabe cómo son las abuelitas, que pase, le digo. Y nos pasó a los 5, imagínense 5 niños delante de ustedes. 12, 11, 10, 9, 8 y así. Y mire, hermano, yo me daba una vergüenza como usted no tiene idea. Uno de mis hermanos había perdido un zapato en un basurero y se paraba como que era garza en el único que tenía. Yo andaba en chores, andábamos todos sucios y sonó la canción, hermano, y comenzamos a cantar. Cuando yo abrí los ojos, cuando terminó la alabanza, hermano, yo me fui de espalda. Toda la congregación estaba llorando. Literalmente, hermano, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos, hermano. Y yo empiezo a pensar, Señor, ¿será que los hermanos sienten el olor? Porque mucho yedemos, porque mucho apestamos. Mire, hermano, comenzamos a ver que la gente nos quería saludar, nos quería dar la mano y se querían acercar a nosotros. Y nosotros teníamos miedo, hermano, de saludar a la gente. Ese día llegó mi papá a buscarnos y un señor se sacó una tarjeta y le dice a mi papá, hermano Naín, Dios ha depositado un tesoro en sus manos y ese tesoro son sus hijos. Yo tengo un estudio de grabación y quiero regalarle la primera producción musical a los niños. Llévelos a mi casa y vamos a hacer esta producción musical. Hermano, no sé de dónde se sacaron las canciones, no sé de dónde se sacaron los temas ni nada. Alguien nos regaló ropa para podernos tomar una fotografía. Y sabe, hermano, grabamos esta producción que se llamó Cantaré al Señor por siempre en 1990. Y esta persona nos regaló 300 copias para poderlas vender. Llegamos otra vez a la misma iglesia y ese día se vendieron las 300 copias a $8 cada uno. Eran $2,400 que mi papá nunca en su vida había tenido. Ese día Dios comenzó a levantarnos. Comenzamos a visitar muchas iglesias y en el 92, en el 91 grabamos una segunda producción que se llamó Tienes que sonreír. En el 93 grabamos otra producción que se llama Volarán como las águilas y en el 94 grabamos una cuarta que se llamó Entrada Triunfal. Éramos 5 niños salvadoreños abandonados por su mamá, pobres pero ricos en Cristo. Si le va a aplaudir, apláudale con todo su corazón. Y Dios comenzó a cambiar nuestra vida. Nos cambió de apartamento, Dios nos regaló un vehículo, era una van del año 72. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, alguien nos llegaba a dar clases de escuela dominical a la casa. Y era una hermana que se llama hermana Betty. La hermana Betty, ella nos enseñó de la palabra de Dios. Y ella había perdido a su esposo en la guerra. Recuerdo que durante estos 5 años que estuvimos acá en Estados Unidos, la única persona que nos escribía cartas era la hermana Betty. Y donde íbamos a las iglesias, hermano, yo veía que las hermanas solteras se le acercaban a mi papá. Y un día le decíamos a mi papá, papá, a nosotros no nos gusta que la gente se te acerque. Y aquí tenemos un problema. Nosotros ya entendimos que mi mamá no va a regresar, que mi mamá no nos quiere, pero sí queremos tener una mamá. Vos necesitas una esposa. Y ya tenemos la solución para esto. O es la hermana Betty que está en El Salvador, o no es nadie. Hicimos que se comenzaran a escribir por correo cartas y en 1995 mi papá toma la decisión de llevarnos de regreso a El Salvador. Llegamos a El Salvador y adivine quién era la única persona que nos estaba esperando. La hermana Betty. Ese día nosotros le dijimos, hermana Betty, ¿cree que usted nos puede adoptar? Y adivine qué dijo. Dijo que sí. Tengo 18 años de tener a la mejor mamá del mundo. ¿Se acuerdan en esa primera iglesia donde canté todo piojoso? Aunque andaba así, todo sucio, yo sabía que había niñas que me admiraban. Y sabe, hermano, en esa iglesia conocí a una niña que se llama Emilia, igual a mi abuelita. Se llama Emilia y nos hicimos amigos de escuela dominical. Yo era 3 años mayor que ella y en el 95 perdimos comunicación. El Señor me había regalado el ministerio de pastorear y andar cantando. Andaba haciendo una gira en Centroamérica y llego a mi casa y me voy dando cuenta que en un mensaje en mi computadora
me pusieron un mensaje, era esta persona, esta niña que se llamaba Emilia Chávez. Y me empieza a escribir: Elías, no lo puedo creer que te he vuelto a encontrar. No lo puedo creer que seguís cantando y seguís sirviéndole a Dios. Y me empieza a contar su testimonio, hermano. Y esta niña se había convertido en una sierva de Dios. Se había convertido en misionera, había estado predicando la palabra de Dios en las selvas de Sudamérica, en Perú. Y de repente ella es de padres salvadoreños y le digo: ¿no te gustaría venir a hacer misiones a El Salvador conmigo? Tú predicas y yo canto, o viceversa. Y ella no lo dudó, hermano. Se fue para El Salvador. El mismo día que ella llegó, yo no creía en el matrimonio. Me costaba entender que yo me tenía que casar, porque yo tenía miedo de fracasar por los mismos traumas emocionales que yo había vivido con mi mamá. Pero ese mismo día, cuando llegó Emilia a El Salvador, cuando yo la vi cruzar la puerta del aeropuerto, Dios me dijo: Elías, vos que no te querías casar, vos que no creías en el matrimonio, ahí está tu esposa, ella es. Hermano, anduvimos solo 2 meses y medio. Y Dios nos unió y nos casamos. Quiero presentarles a mi esposa. Tenemos 2 años de estar casados. Hoy en la actualidad, mi papá, la hermana Betty, que es mi mamá verdadera, son pastores de una iglesia en El Salvador. Mi hermano Josué, con el que fui a pedir trabajo al mercado en el DF, él es pastor de una iglesia. Elí, al gordo que tirábamos al basurero, él es pastor también. Mi hermana Susana es pastora de jóvenes, es ministro de alabanza con su esposo, y mi hermana Ruth también están en la iglesia. Mi abuelita Mamila, ella falleció hace 3 años. Pero está en la presencia de Dios. Y ella un día me dijo antes de morirse: hijo, yo no le dejo carro, no le dejo casa, no le dejo herencia. Lo único que le dejo es la palabra de Dios en su corazón. Y eso ha germinado en mi corazón, hermano. Y ahora estoy aquí para decirle, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá para siempre.